¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Daniel Suich y lo que vamos a estudiar en la clase de hoy es acerca del comportamiento organizacional y cuáles son algunos de los elementos básicos que integran y componen la conducta. ¿Qué se entiende entonces por este comportamiento organizacional? Decimos que es un área del conocimiento aplicado que estudia la manera en cómo los individuos y los grupos actúan dentro de una organización con el propósito de elaborar algunos principios que permiten entender el fenómeno humano en las organizaciones. El comportamiento humano, de acuerdo a la psicología, son todas las actividades expresadas físicamente y todos sus procesos mentales que están manifestados por medio de expresiones orales, como los sentimientos, pensamientos, que un individuo manifiesta cuando se encuentra en una situación social en particular. Nosotros habíamos visto que bajo la perspectiva de la matriz trinitaria, decimos que esa conducta de la persona en la organización tiene que ver de alguna manera con su personalidad o el subsistema de la personalidad, con el subsistema social, o sea, el subsistema de personalidad marca el cómo soy, el social es en dónde me integro como ser social y el cultural, bueno, cuál es la personalidad de esa estructura social o de ese grupo social. Eso es lo que hace justamente el comportamiento organizacional. Lo que vamos a ver entonces en la clase de hoy es algo acerca del subsistema de personalidad y no, lo vamos este tema lo vamos a profundizar en estas clases, en estas primeras clases que vamos a tener en nuestra institución. Decimos entonces que el hecho psicológico de la conducta no es simple, ni puede confundirse con otra clase de acciones mecánicas y fisiológicas. Muy por el contrario, corresponde a una estructura compleja que por sí misma significa una diferenciación en los modos de actuar de los sujetos, de particular en el ambiente en donde se convive con los demás. Decimos que los elementos de la conducta son los pensamientos, las emociones, los sentimientos, las inteligencias, la actitud, la voluntad. Bueno, todos estos elementos justamente son, diríamos, como diferentes músicos en una banda sinfónica, en donde cada uno conformaría un instrumento y justamente es la persona quien va a dirigir. El director de orquesta es la persona quien dirige, que gestiona cada uno de estos elementos y justamente es lo que hace la personalidad, o sea, la manera de gestionar todos estos elementos que hacen a la conducta de la persona. Entonces decimos, por ejemplo, que esta conducta está formada por una forma de pensar, por una manera de pensar. Pero bueno, tenemos que de alguna manera conceptualizar estos elementos que forman la conducta. Entendemos por pensamiento a una idea, a una representación mental sobre algo o alguien. Se entiende también como una capacidad de construir ideas, conceptos y de establecer relaciones entre ellas. Las emociones, sin embargo, es un conjunto de respuestas neuroquímicas y hormonales que nos predisponen a reaccionar de cierta manera ante un estímulo externo, como por ejemplo la visión a una araña, o interno, como por ejemplo el recuerdo de los años de infancia o los recuerdos de una araña. Nos pueden causar la misma emoción, ¿no? De miedo, de ansiedad y demás. Las actitudes es algo en donde ante una determinada situación nos lleva a actuar de una forma concreta, específica y que normalmente esta forma de actuar es constante. Esta es la diferencia a las emociones, que es más bien puntual, con mucha fuerza, con mucha, diríamos, con mucho tenor, con mucho acento, con mucha intensidad, mientras que las actitudes son más permanentes y con menos acento, con menos, diríamos, intensidad que las emociones. Los sentimientos surgen como un resultado de una emoción que permite que el sujeto sea consciente de su estado anímico. Entonces el sentimiento, el sujeto es consciente de estas emociones y es más persistente e intenso también que estas emociones. De allí la diferencia entonces con las emociones.
¿Cuáles son las funciones de las emociones? Bueno, hay 6 tipos de emociones o categorías básicas de las emociones, como ser el miedo. El miedo en realidad no existen emociones ni buenas ni malas. Lo que hacen las emociones es un sensor acerca de cómo está nuestra alma, cómo está nuestra sensibilidad acerca de lo que nos está pasando. Entonces, así como el dolor es un estímulo que nos permite saber que se puede estar produciendo un daño en nuestro tejido o en nuestro músculo, eso es el dolor, es una tecla, ¿cierto? Es un aviso. Bueno, entonces las emociones son sensores a diferentes, diríamos, elementos. En el caso del miedo es una anticipación a una amenaza, a un peligro que produce obviamente ansiedad, incertidumbre, inseguridad, pero tendemos gracias a esto hacia la protección. La sorpresa, bueno, es un sobresalto, asombro, descontento, desconcierto, pero es transitorio, puede dar una aproximación cognitiva de lo que está pasando. Ahora nos ayuda a orientarnos, a tomar por eso abrimos los ojos, abrimos las expresiones, vemos lo que está pasando. Esto nos ayuda fisiológicamente, justamente esta emoción, a ver lo que pasa y adecuarnos al contexto. El asco, la aversión, bueno, es un disgusto en donde solemos alejarnos, por eso hacemos una contracción de los ojos, de todos, diríamos, los órganos sensoriales, se reducen de tal manera de alejarnos en esta reducción, en esta aversión del peligro, ¿no? Nos produce rechazo hacia aquello que tenemos que obviamente por delante y tenemos que distanciarnos. La ira, sin embargo, es una emoción, diríamos que implica rabia, enojo, resentimiento, furia, irritabilidad, nos induce justamente hacia la destrucción. Pero en realidad la ira es una emoción primitiva, lo que consigue justamente es protegernos, ¿no? Está, diríamos, asociado a, diríamos, impulsos irascibles que nos permiten justamente la supervivencia, como lo hacen también los animales. La alegría, ¿cierto? Es una emoción de diversión, euforia, gratificación, contentamiento. Es una sensación de bienestar y de seguridad. Nos induce hacia la reproducción. Deseamos reproducir aquel suceso que nos hace sentir bien. Y por último, la tristeza, que ha llegado a pena, soledad, pesimismo, y nos motiva hacia una nueva reintegración personal, o sea, una nueva adecuación de lo que está pasando. Entonces, estas serían las emociones y las categorías básicas de las emociones. Vamos entonces con las actitudes. Bien, ¿qué son las actitudes? Casi todo nuestro comportamiento consciente son motivados, es decir, que buscan satisfacer un deseo, el cual es la manifestación sentida de esa necesidad. Las actitudes son formas de reaccionar, son conductas, comportamientos ante un estímulo producido por un ser vivo o por alguna otra cosa. Cuando la respuesta la hacemos verbalmente se denomina opinión. Ahora, las actitudes se componen de 3 elementos, un cognitivo, un emocional y un conductual. Nuestras actitudes son conductas, son conscientes pero también inconscientes, que emprendemos como una respuesta a un estímulo percibido y que proviene de otro ser vivo, de algún fenómeno natural o de algún objeto particular. Schein. Funciones de las actitudes. Bueno, hay una función utilitaria o instrumental que permiten, diríamos, acometer, acercarse al cumplimiento de esas metas. Entonces, este es un elemento importante, tener buena actitud me va a ayudar a lograr el objetivo. Bueno, también la actitud tiene una función de conocimiento, por lo tanto me permite procesar, como incluso percibir selectivamente la información que dispongo del entorno. También la actitud tiene una función de expresión de valor, permitiendo mostrar las creencias detrás de la propia actuación, ¿cierto? O sea, la actitud de alguna manera está revelando, ¿cierto?, cuál es la creencia que tiene la persona sobre lo que está actuando. También la actitud demuestra una defensa del yo, que está vinculada a una preservación de la autoestima y también del autoconcepto al permitir la autoafirmación o autojustificación por los propios actos. Bien, vamos entonces con los tipos de actitudes según la valencia afectiva. Bueno, la actitud así puede ser positiva,
Es positiva cuando se visualiza una situación o una exposición a un estímulo de manera favorable. También puede ser una actitud negativa. En este caso, la actitud negativa o pesimista es cuando la experiencia es aversiva y dando poco valor directamente, no viendo aspectos positivos en la situación. Generalmente se suele evitar. También puede ser una actitud neutra, o sea, podemos considerar como una actitud neutra aquella en donde el juicio, el pensamiento, no está teñido por una emocionalidad ni positiva ni negativa. Se trata de un tipo de actitud menos frecuente y suele ser propia de personas que pretenden ser imparciales ante determinados juicios. En relación a la actitud con los demás, la actitud puede ser, por ejemplo, de colaboración o de integración, o sea, todos pueden lograr objetivos y alcanzar metas en cuanto uno pueda compartir. Importante esta actitud en los grupos, en los equipos. También se puede obtener una actitud pasiva, en este caso, que es cuando derivado de una visión negativa de la realidad y que se presenta en una ausencia de iniciativa. Puede haber una actitud asertiva, en este caso el sujeto defiende sus propias opiniones y derechos de forma consistente. Puede haber una actitud permisiva, en este caso la actitud tiende a ser flexible, permite que se desvíe de lo predeterminado, de las normas establecidas. Y por último, la relación de las actitudes con los demás, una actitud manipuladora. En este caso, quien utiliza esta actitud, ya sea voluntaria, consciente, a los demás, es obtener un beneficio propio a costa de los demás. Vemos un tema importante del comportamiento propio de los componentes, de las actitudes. Vemos que tiene un componente cognitivo, o sea, ¿qué es lo que pienso acerca de algo? ¿no? Esto influye en la manera justamente de lo que va a hacer. Tiene un componente también afectivo, qué es lo que siento, cómo me impacta. Y tiene también un componente de conducta, que es cómo lo estoy haciendo, o sea, qué es lo que pienso, siento y cómo me conduzco. Y una influye en la otra. ¿Se pueden cambiar las actitudes? Bueno, sí, se pueden cambiar las actitudes. Hay 3 elementos que aparecen cuando hay un intento de cambio en la conducta. Por ejemplo, la actitud puede cambiar en la medida de la fuente que induce el cambio. Por ejemplo, si confiamos en los conocimientos, experiencia y en la buena voluntad para con nosotros de esta fuente, esta persona que quiere cambiarnos, ayudarnos, aconsejarnos, o al revés, si yo quiero aconsejar, si es buena la fuente, existen posibilidades de cambio. También en cuanto al medio usado para inducir el cambio, por ejemplo, los mensajes llevados por, ¿cómo es llevado? ¿Qué medios? ¿Cómo es? Si es por el razonamiento, si toca los sentimientos. Bueno, la forma en producir este medio es importante para el cambio de actitudes. Y también es importante las características de las personas que quieren inducir el cambio, ¿sí? Lo interpretan según su individualidad y actúan ya sea reafirmando la actitud o comprometiéndose con el cambio. Bien, vamos a analizar los pensamientos. El concepto de pensamiento hace referencia a procesos mentales relativamente abstractos, que pueden ser voluntarios, involuntarios, mediante los cuales el individuo desarrolla sus ideas acerca del entorno, los demás y él mismo. ¿Qué elementos involucra o contiene los pensamientos? Bueno, los pensamientos pueden ser ideas, recuerdos, creencias, pero generalmente se producen en movimiento y están relacionados entre sí. Decimos entonces que los pensamientos casi siempre están teñidos de una emocionalidad. No son ajenos en los pensamientos los sentimientos ni las emociones. Los pensamientos generalmente vienen teñidos con la emoción que generalmente impactan, lo inducen, lo cambian, lo influencian. Seguimos en una próxima clase, en un próximo video.